Señores, caminero por si acaso. Señores, aquí estamos de vuelta en Matinal y vamos a recibir a nuestro invitado del día. Está con nosotros Francisco Domínguez Brito, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Aspirante presidencial. Miembro del comité político. Y bueno, y esa parte es de los que han estado trabajando para una eventual campaña presidencial a lo interno del PLD. Gran amigo de ustedes. Y amigo nuestro. Se vio a Laura chiquitita. Santiaguero Santiaguero distinguido. Como 32 años. Sí. Sí. O sea, que Laura tiene 20 y pico. Exacto. Sí, no, Laura. No, me conviene el ángulo, vamos bien. ¿Sabe que el papá de Laura me dio la primera clase de Derecho, Introducción al Derecho? Fue nuestro profe. Ya ahí no me empieza a convenir. Tú ves, ya. Me gustaba más la versión anterior. Qué gran profesor. Nunca lo olvido, nunca. Bienvenido, un placer tenerlo por aquí. Señores, a propósito. Y una buena alma, además, aparte Sí, de capaz. Sí. Saludos para él, ya que estamos en eso, ¿verdad? Estamos en la antesala del cumplimiento del primer año del gobierno del PRM. Sí, el tiempo va rápido y de hecho ya distintos sectores dentro del gobierno, distintas instituciones han empezado a hacer unas modalidades de rendición de cuentas parciales, digamos, en los distintos temas. Desde el PLD, ¿cuál es la evaluación que se tiene de este primer año de la gestión del PRM? Mira, el presidente Abinader tiene grandes retos, sobre todo porque en este año, en la cual se hicieron una serie de promesas, no ha sido tan fácil concretizarla. Por ejemplo, el costo de la vida. En este momento tenemos un año muy difícil. La familia dominicana está atravesando una crisis muy fuerte. El salario se ha disminuido en un 10%. Realmente hay familias que no están comiendo 3 veces al día. Y para mí ese es el gran reto que tiene el presidente en este momento. Se le está yendo de las manos todo lo que es el aumento de los precios de los productos de primera necesidad. Y el segundo tiene que ver con el empleo. Hay un desempleo muy fuerte, la crisis sanitaria golpeó seriamente la República Dominicana y el mundo, y eso requiere de ciertos mecanismos de creatividad para poder subsanar eso. Para mí son los dos grandes retos que tiene. Si hablamos de otros, bueno, ya habría que también desarrollarlos, pero en cierto sentido son los dos más importantes. Hay un tema que me gustaría tocarlo, como está el caso del Código Penal, que ayer se iba a conocer y definitiva, como no estaba listo, se pospuso, pero la Procuradora General de la República, Miriam Germán, envió un documento al presidente del Senado, de Santiago también. Gran persona también. En el caso de la magistrada que ha pedido que 11 artículos sean, o sea, observó 11 artículos. ¿Usted conoce de esa comunicación? ¿Qué valoración tiene usted sobre la aprobación del Código Penal, que parece ser que será con la penalización del aborto sin tomar en cuenta las 3 causales? Mira, pienso que las observaciones deben prestársele atención. Hay algunas consideraciones que no son propiamente del articulado, sino de filosofía. La Procuraduría plantea la necesidad de acercarse más al derecho alemán, saliendo de clasificaciones tripartitas, que tenía el derecho penal francés. El derecho penal dominicano ha vivido una situación un poco confusa porque el nuevo Código Procesal Penal no es precisamente coherente, digamos, con ese tipo de clasificación que hacen los franceses mientras se quedaba el Código Penal. Por eso tú ves una serie de clasificaciones como delito, crimen o faltas graves, faltas no graves. Y al final en el sistema se va creando una especie de confusión. Yo creo que valdría la pena unificar todo eso, pero hay puntos como el cuatrerismo, por ejemplo, que no está penalizado seriamente en el nuevo Código Penal, que yo creo que perfectamente puede trabajarse, y otros puntos más. No veo ningún inconveniente en que se tomen 3 meses más y que den una nueva revisión y que luego podamos... Parece ser que en el Senado de la República no van a hacerle ningún tipo de variación. Se va a aprobar tal como llegó de la Cámara de Diputados. No veo ningún problema y creo que sería prudente que se tomen 2 o 3 meses y que den la última revisión.
República Dominicana necesita una ola de reformas y el sistema penal es parte de ella. Una ola de reformas que no debe limitarse solamente al Código Penal, que debe nuevamente involucrar otras legislaciones. Hay una mora judicial muy fuerte, la gente más pobre necesita celeridad en la justicia, la gente más pobre necesita una gratuidad o al menos que sea mucho más barata el sistema de justicia. A partir de la crisis sanitaria y antes de la crisis sanitaria observamos que el sistema se ha empantanado nuevamente o no ha salido del pantano en que siempre ha estado y de nuevo se requiere que tomemos nuevas medidas. No solamente con el Código Penal, con el Código Procesal Penal, la justicia civil vive el mismo proceso, todo el sistema de plazos, todo el sistema de apelaciones. Esto debe involucrar incluso una reforma constitucional que establezca nuevos mecanismos institucionales en los cuerpos de la Suprema Corte de Justicia y de la Procuraduría General de la República. Doctor, en estos días publicamos un trabajo que era más o menos una interrogante de si el silencio del presidente Medina tenía que ver con un asunto estratégico o por sus impedimentos constitucionales. Sin embargo, hoy, en uno de los diarios, creo que en El Caribe, el secretario general del partido, Charles Mariotti, dice que Danilo estaría en un silencio conveniente. Y quisiera una interpretación poco filosófica de ese criterio. Sí, yo creo que hay dos tipos de silencio. Una cosa es ir a programas de televisión, crear opinión pública. Pero él no tiene un silencio de trabajo, o sea, él está todos los días despachando. Bueno, pero no habla como presidente tampoco. Pero en su rol y está dirigiendo todas las reuniones, está muy concentrado. Pero en su rol de jefe del principal partido de la oposición, evidentemente, hay un silencio inexplicable. Incluso su ida a la funeraria en estos días a darle respaldo al presidente Fernández por la muerte de su madre, incluso entró por detrás, por la puerta de atrás, lo que evidentemente no quería tener contacto con la prensa. Tal vez no, tal vez fue por seguridad, el mismo COVID, ahí había muchas personas. Pero todo el mundo entró por delante, bueno, por la puerta delantera. El COVID estaría dentro él de la está funeraria. todos los días ahí despachando, todos los vemos cada vez que vamos, él está en el medio de todo el mundo. O sea que es un silencio mediático. Debe ser que él entiende que en su momento él hablará a los medios de comunicación. Pero Francisco, en su momento no, yo creo que uno debe administrarse y él se está simplemente administrando como él entiende que es debido. ¿Cómo lidiar como candidato o aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana frente a una gran cantidad de ciudadanos, incluyendo familias de la República, del expresidente de la República, presos por corrupción? ¿Cómo recuperar un partido en 4 años? Mira, nuestro partido sigue trabajando. En 3 ya. Ya en 3. Ya 3. Sí, en 3 ya. El gobierno va muy rápido, va al 25% del tiempo ejecutado. Y ya en enero estamos en campaña. Y hay muchas promesas sin que yo deje de trabajar el tema. Las cosas positivas, a partir de enero, las cosas positivas son malas y las malas son peores. Vamos con la corrupción. La corrupción, el PLD fijó una posición muy clara de que prevalezca la verdad y la justicia. Si alguien se equivocó, tiene que asumir su responsabilidad. Simplemente demandamos que las cosas se hagan bien, el proceso se cumpla, el Estado de Derecho en la República Dominicana prevalezca. Tenemos pleno respeto a las instituciones judiciales, como tenemos pleno respeto a la democracia. Simplemente esperamos que prevalezca esa verdad y la justicia. ¿Hay persecución? La posición del partido, y que me tocó incluso a mí leerla, fue básicamente en esa línea. Lo que no queremos es injusticia, pero tampoco queremos impunidad. Lo que queremos es simplemente que vaya la verdad. Una verdad que debe prevalecer en todos los aspectos de la vida democrática nacional. Un gobierno que tiene grandes retos como hoy no puede descansar, digamos, toda su política comunicacional a través de las redes sociales, simplemente descalificando al principal partido opositor porque tenga algunos casos como también lo va a tener el presente gobierno. Aquí hay grandes problemas, aquí se requiere que el gobierno ponga de su parte en muchos aspectos de la vida nacional. El año escolar, por ejemplo, fue un gran fracaso, un fracaso total. El año escolar. El año escolar, no hubo ninguna fórmula que permitiera que nuestros niños y niñas pudieran avanzar.
La diferencia de clases se acrecentó en la República Dominicana. Los niños más pobres no tuvieron acceso. Pero ¿usted no cree que el hecho de que se hiciera docencia, aunque sea de manera... No. El gobierno debió... fue un fracaso. Fue un fracaso. El gobierno... Nadie se pone a ver un programa de televisión de ese tipo. Un niño de 5 o 6 años, no sé, todos tenemos y hemos tenido niños. Nadie se sienta con eso. El gobierno debió contratar más maestros. El gobierno, hay casi 70.000 maestros sin empleo. La sugerencia que le hacíamos al presidente Abinader es que contratara más maestros, que haya un seguimiento personalizado, que es retomar a las estancias infantiles, que estamos hablando de 250.000 niños entre 0 o 5 años, que es la edad preescolar, que en la edad escolar podamos tener un seguimiento casa por casa, en el sentido figurado, contratando 20 o 30.000 maestros de auxiliares, no necesariamente tienen que entrar en carrera docente, y que la calidad de la educación al menos pueda ser subsanada. Un colegio rico en la capital, los niños no han aprendido igual, pero han mantenido un proceso de formación. Los niños pobres de la República Dominicana no lo han tenido, y yo creo que ese es uno de los puntos más negativos si nosotros vamos a hablar de evaluación gubernamental. El sistema educativo realmente no fue capaz de dar atención este año, pero tampoco fue capaz de aprovechar este año de menos dinámica para plantear la verdadera reforma que se requiere en materia de calidad. Yo me hubiese gustado ver que en este año nos sentemos a ver el currículo. ¿Vale la pena seguir dando una serie de materias que no tienen sentido? ¿Qué vamos a hacer de las jornadas extendidas en las tardes? ¿Será para el deporte en equipo? ¿Será para las artes? ¿Será para que el niño aprenda a disfrutar una poesía o un libro de cuentos o una novela? Todo eso debió ser la discusión, aprovechar este año, que era un año donde nos permitía sentarnos y ver el devenir del futuro. Nosotros estamos invirtiendo un 4% para la educación. Nosotros estamos haciendo como nación un gran esfuerzo. ¿Qué significa eso? Que tiene que reflejarse en la calidad de la educación. Y hoy República Dominicana sigue siendo uno de los países con más baja calidad de la educación en toda América Latina, muy por debajo de los países más pobres. Mi opinión para el presidente Abinader, que no desaproveche este mandato, que se aboque a un cambio real de cara a que el sistema educativo se transforme, que no sea una educación de memorización. Tú, yo, cada uno de nosotros nos educaron memorizando las cosas. Las 5 causas de la Revolución Francesa, las 5 consecuencias de la Revolución Francesa. Y era 1, 2, 3, 4. Nosotros tenemos que aprender a pensar, a razonar, no a memorizar. Ese es el gran reto de la educación. Y ojalá que el presidente Abinader se aboque en ese sentido. Perdimos un año interesantísimo para un consenso. El pacto educativo realmente merece una revisión de sustancia, y creo que hemos perdido mucho tiempo. Antes de que cambiemos el tema, ¿se necesita una reforma institucional en el sistema educativo? Porque muchas de estas decisiones pasaron por el Consejo Nacional de Educación. ¿No es suficientemente representativo el Consejo para ese tipo de cambios? Hay que comenzar a cambiar aquí en la cabeza, los mismos que estamos diseñando políticas. A mí no me luce, y bueno, yo, por ejemplo, soy amante del francés. A mí no me luce que nosotros demos clases de francés en todas las escuelas y el profesor no sepa dar francés. A mí no me luce que cuando tú revisas los cuadernos de los niños y tú ves el año entero y son 3 hojas de Je suis Marco Boni, para usar un libro viejo que nosotros usábamos en francés. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido que en otras materias más, mientras hacemos eso, nuestros niños no saben entender lo que leen. Todas las pruebas que se hace de lectura comprensiva de un texto entendemos un 40%, un 50%. Entonces, como que hay que sentarse. Las matemáticas, por ejemplo, el razonamiento lógico, pienso que son mucho más importantes que llenar un currículo y decir que dimos tantas materias como si eso significaría aprendizaje. Son de los retos, eso es verdaderamente cambio, eso es un real cambio, es la forma de pensar de nosotros que diseñamos políticas públicas, vencer esquemas, vencer burocracias, vencer tecnicismos de burócratas que a veces ven las cosas como sabios y en el fondo tal vez no lo son.
tal vez valdría la pena un poco más de sentido común de cara a ver el sistema educativo nacional. O de buen sentido. O de buen sentido. Decía alguien que quien no sepa hablar inglés o leer el código de barra será un analfabeto. A mí me gustaría República Dominicana bilingüe. A mí me gustaría 2 horas diarias de inglés. Eso sería fundamental para el sistema educativo. Y ir preparando a los maestros. Si a 10 años nosotros tener todos los maestros y todas las escuelas con 2 años de países inglés. Han establecido eso es fundamental. Algunos países han establecido la meta de que sus ciudadanos por lo menos aprendan un idioma diferente al suyo cada año. Es vital. Doctor, mire, usted en su condición de aspirante a la presidencia de la República y su condición de miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, deberá seguro que participó en esta conversación. Después de la decisión del TCA sobre la resolución de la Junta que devuelve la condición de partido mayoritario, surgieron 2 tendencias en el PLD. Una que hablaba de apelar la decisión del TCA y otra que no se apelara. Y quienes decían que no se apelara alegaban que podía haber una alianza futura. Finalmente se impuso la no apelación. ¿Cuáles fueron las consideraciones reales que se consideraron para tomar esa decisión en el comité político, primero? Y segundo, ¿y cómo usted visualiza un acercamiento entre el presidente Fernández y Danilo Medina y el equipo del Partido de la Liberación Dominicana? El PLD jugó a la institucionalidad. En ese caso, cualquier apelación iba a implicar meses esperando el fallo. Eso implicaba también un grave problema para todos los partidos políticos, incluso los partidos más pequeños del sistema, y hasta la desaparición de muchos partidos. El PLD se sacrificó simplemente para mantener cierto nivel de armonía en el sistema institucional de partidos políticos en la República Dominicana. Era su derecho, el PLD tenía todo el derecho no solo de apelar, sino de establecer que los precedentes anteriores que había establecido la Junta se mantuvieron. Ahora lo cambiaron los precedentes. Aunque alguien diría que la institucionalidad era apelar porque era el recurso válido. Es una opción. Sin embargo, parecería que la otra decisión tenía que ver más con el sentido político. Bueno, y en el contexto de que se está hablando de modificar nuevamente estas leyes o incluso eventualmente de un código electoral, ¿no debería estar definido ese criterio por ley de forma más específica? Debería estar establecido por ley el tema de los partidos mayoritarios, los partidos minoritarios, el tema de los ingresos de los partidos políticos, por qué no tener mucho más control también de las finanzas de los partidos políticos, pero también la ley tiene que establecer algunos parámetros. Por ejemplo, hablábamos de aspirante presidencial, cómo un aspirante presidencial puede abrir una cuenta. Por ejemplo, un empresario que da dinero a un partido político dentro del marco de la ley, los límites de la ley, tiene que pagar impuestos, está exento de impuestos. Esos son puntos que tienen que estar establecidos. En una precampaña no hay fórmulas establecidas, la ley no establece ningún mecanismo. Y todo eso lo que obliga es a la falta de transparencia porque no hay cómo hacerlo. La ley tiene que ser un poco más práctica. Es triste porque también la ley fue vulnerada por todo el sistema judicial y aquí se presentó una gran discusión si el poder es del Congreso o el poder es de los jueces. Nosotros logramos un consenso nacional entre los 3 partidos políticos sobre el transfugismo. Luego al final resultó que el transfugismo no es malo, sino que es bueno y ese consenso nacional se echó hacia de lado porque hubo un tribunal que no lo reconoció. Así ha sucedido con el tema de los fondos, así ha sucedido con otros elementos más. La clase política no ha querido discutir con el sistema judicial hasta qué punto un poder interviene en otro poder. Una cosa es la interpretación o el control judicial y otra cosa es legislar cuando tú eres juez. Es un tema muy complejo donde uno no sabe cuál es el límite de uno y otro. Y esos son de los puntos que tenemos que ver en todo sistema político. Bueno, lo que pasa es que en una discusión de legitimidad democrática, que es una discusión profunda desde el punto de vista constitucional, cuando se ven los baches que en la simple redacción muchas veces tiene estos proyectos, la verdad es que uno termina por inclinarse de entrada y sin mayor análisis en que el Congreso está haciendo una labor deficiente en la mayor parte de estos temas. A veces también es relativo, a veces el Congreso hace una labor eficiente y la interpretación no es eficiente y viceversa. El Estado de Derecho tiene que seguir fortaleciéndose cada quien tratando de hacer las cosas de la mejor manera. No es tan fácil juzgar al Congreso o al juez
Yo creo que cada uno tiene Muchas su verdad. veces, Nos da doctor, trabajo, doctor, como del La Código separación Penal. de poderes es vital en una democracia. El respeto al Congreso Nacional y a sus decisiones, hay que tener mucho cuidado hasta qué punto un tribunal constitucional o un tribunal del sistema ordinario suprime lo que es la intención del legislador, lo que pretendió, el espíritu de la ley o el mismo texto cuando ya la ley es sumamente clara. Bueno, pero, es peligroso. pero la intención del legislador no se puede suponer. No, Porque pero entonces estaría en función de la capacidad del límite de cada no te creas, de a cada veces uno. los considerando si el espíritu Pero tú estableces. Además, la intención del legislador es muy compleja. El Pero lo que quiero 1384 del Código Civil, la intención del legislador en Francia hace 200 años era una, la interpretación judicial ahora Sí. probablemente es Bueno, otra en la porque- responsabilidad porque- civil. Porque hemos ido evolucionando, Va evolucionando y va justamente variando. en ir mejorando todos estos aspectos. Y se supone que muchas de esas interpretaciones vienen dadas por las ambigüedades de la redacción de la ley. Y a veces uno dice, a veces no es ni siquiera el criterio jurídico el que hace falta. A veces haría falta un buen corrector de estilo, que en un párrafo a veces se quede van cosas. claro qué A es lo que veces se es expresa, eso, a ¿verdad? veces la ambigüedad es el resultado del pacto entre los Claro, partidos. exacto. donde Tiene es una razón, tiene lotería. razón. Está bien, pero aun cuando haya un pacto entre los partidos, si alguien redacta de manera correcta ese espíritu, por lo menos queda... Pero yo coincido que a con veces lo Laura. correcto Aquí rompe el nosotros pacto. tenemos, antes que vengan las elecciones, sentarnos a corregir las ambigüedades, los baches e ir a un proceso electoral con todo muy, muy claro. Y coincido contigo, debe generarse un espacio de discusión y de consenso a los fines de que cualquier malinterpretación ¿Hay o ambiente diferencia- para eso? El ambiente existe, lo que no vemos son ¿Confianza? las iniciativas. ¿Hay no las confianza vemos para hacer eso? realmente. La confianza se genera en la medida de que vamos cumpliendo los pasos. El Al presidente final- Abinader debería un poco trabajar en ese punto, porque también la confianza se pierde. Fíjate, perdón, cuando el PRM estaba en la oposición, tenía una política muy dura contra nosotros en materia de préstamos. Y eran realmente críticas muy ácidas. Pero nosotros vemos que en un año hay más de 9.000 millones de dólares. Y cuando nosotros hacemos una crítica y decimos, pero es que en un año se ha tomado casi la mitad de lo que se tomó en 8 años, aparece inmediatamente la intolerancia. Se paran unos legisladores ya asumiendo cuestiones personales con unos certificados premiando al PLD como el partido más grande de la corrupción. Entonces el debate como que se erosiona y se va llevando ya todo esto a lo personal. Pero la iniciativa fue Bueno, pero fue una del iniciativa PLD. respecto a la política de endeudamiento. política de No endeudamiento. entramos a ese tipo de posiciones. Yo creo que hay una diferencia. Hay una política con altura, Pero con finalmente- ironía, y hay otra política con vulgaridad o con otro tipo de acciones. No quiere decir que estemos en contra de la lucha contra la corrupción, ni Francisco, remotamente. Me gustaría que ya en este punto, ya al final del programa, que usted nos Ha hable. acabado muy pronto. Sí, sí, que son muchos temas puntuales y usted lo ha respondido con mucho tino. Pero esta parte sobre sus aspiraciones presidenciales dentro del Partido de la Liberación Dominicana, ¿cómo usted ha visto el ánimo de los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana frente a casos de figuras que están sometidos a la corrupción, de que se perdió las elecciones? ¿Cómo están sus posibilidades a nivel interno? Mira, yo estoy visitando todas las comunidades y yo estoy haciendo nuestros planteamientos. Por ejemplo, hoy tú ves que Groenlandia se produjo un deshielo y la pérdida de un glaciar. Tú ves Brasil lo que está pasando con una sequía enorme y ves Asia. Eso lo que te dice a ti es que República Dominicana tiene que seguir trabajando en las medidas de adaptación para el cambio climático, que habrá grandes sequías, aquí hay unos calores que a veces sobrepasan lo normal. Yo le estoy diciendo a mis compañeros, sí aspiro a ser presidente para proteger todos nuestros parques nacionales. Le pondría todo interés a Sierra de Bauruco, a Valle Nuevo, a los Haitises. Protegería los ríos y el agua como una de las grandes prioridades. Tendría una política muy clara de prohibición del plástico de un solo uso. Y así tú vas llevando cada mensaje. A mí me gustaría ver y decirle a los compañeros del PLD
mantuvo ¿Hay un brazos crecimiento caídos económico. entre la militancia? Que va, nosotros tenemos un activismo muy fuerte, muy interesante. Yo sé que es muy a lo interno. Nosotros tenemos que salir ahora hacia afuera con ese activismo a decir lo que creemos, a decirle, presidente Abinader, usted prometió $500 mensuales a los policías y a los militares y no cumplió, 10,000 pesos mensuales a los desempleados mientras esté la crisis sanitaria y no cumplió. Usted prometió que le iba a dar la doble, pero no de 800 pesos, Sí. sino la de los 5,000 pesos y no cumplió. Presidente Abinader, usted dijo que iba a bajar los combustibles y no fue verdad. Doctor, pero no nos tire tanta cosa junta al final. La primera necesidad y no fue Pero todavía verdad. no estamos en Yo enero. tengo que decirle, presidente, usted dijo que iba a hacer 50,000 casas todos los años y el 16 de agosto usted va a rendir cuenta y tampoco fue verdad. Y bueno, dijo que no iba a tomar tanto dinero prestado. Señores, Y ha sido una locura. esa condensación de temas Esperianero. no nos deja, no el nos 16 de deja. agosto es el primer año de gobierno. Yo sé que estamos, pero el presidente Abinader tiene que ponerle mucha atención a los servicios. Mira, yo que viajo mucho los peajes, se nota un deterioro muy serio. Siempre hay una o dos hileras y unos tapones muy grandes. República Digital se nota un deterioro muy, muy serio. El tema de asistencia vial hay un deterioro muy, muy serio. El tema del 911 hay un deterioro muy, muy serio. Los buscones están volviendo a una serie de oficinas públicas. Yo los invito Francisco, a que lo vean. sí. Los plazos para entrega de Ya pasaportes. veo que sí, y eso. usted está muy en serio en su candidatura presidencial. Tiene que prestarle atención. Yo lo invito a que trabajen las cosas pequeñas. A veces no es solo salir hacia afuera. Hay cosas pequeñas que son lo que le dan sustento. Vamos a al repetir gobierno. pronto, doctor, para que podamos cubrir el terreno que se quedó. Una breve rectificación, gracias a Luis Bodega por mantenernos al tanto. La carrera de Marileidy Paulino de los 400 metros por la final va a ser viernes 6 a las 8:35 de la mañana. Señores, llegamos al final de esta entrega. Nos vemos mañana.